decía en el inicio biliar, ¿no es cierto? Pero también desde el punto de vista neurogénico, las alteraciones se pueden dar. Y recordemos lo que les estaba mencionando. La estructura de la musculatura del intestino también puede lesionarse por distintos factores. Desde el punto de vista inmunológico, generando que el peristaltismo del intestino se obstruya y que se generen trastornos obstructivos o sencillamente una detención del tránsito intestinal producto de estos factores agresivos sobre la patología nerviosa. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a encontrar la enfermedad difusa del intestino delgado con sus 5 reglas que van a permitir diferenciarla de lo que es la patología mecánica. Obviamente que esto tendrá que ser con una serie de estudios asociados, llámense endoscopías o enteroscopías, que nos va a permitir la toma de biopsia y los distintos elementos necesarios para un diagnóstico preciso. Aquí tenemos una estructura básicamente de lo que significa una diferenciación de lo que es la enfermedad obstructiva versus una enfermedad neurogénica obstructiva, permitiendo determinar los diferentes cuadros de enfermedad difusa del intestino delgado. Aquí vemos los distintos elementos, por ejemplo la dilatación de más de 3 centímetros, y como les dije, es muy importante aquí tenemos dónde diferenciar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las causas de estas enfermedades obstructivas desde el punto de vista obstructivo, donde la más importante son las alveolorisis, y desde el punto de vista de disfunción muscular, como les mencionaba, desde el punto de vista neurogénico o antiinmune. Con gasas dilatadas evidencian la distensión de las mismas a través de los hallazgos que vamos a encontrar en las radiografías. Entonces, un estudio importante es las imágenes radiográficas. Casi con ecografía no trabajamos mucho en el intestino delgado porque su alteración no va a ver el parénquima ni la estructura normal del intestino. Sin embargo, vamos a ver, por ejemplo, patrones radiológicos importantes como son la cuenta de monedas, la distensión en sí, y el patrón de burbujas, la presencia de niveles hidroaéreos, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, cordones de las asas intestinales. Allí vemos distensiones de las mismas. Las causas obstructivas mecánicas más frecuentes resultan ser las adherencias intestinales. Estas adherencias son producto de toda la manipulación que se genera sobre la serosa del intestino delgado, donde estas son el 75% de las causantes de los cuadros obstructivos. Muchas veces son, como les dije, postquirúrgicos o postperitoneales. Y encontramos las mismas cortando las asas intestinales en un sentido horizontal, los famosos niveles hidroaéreos donde ustedes los pueden evidenciar. Las hernias también son cuadros obstructivos de la patología intestinal, producto de un desmejoramiento de la estructura del mismo parénquima o de la mesoestructura que sostiene el intestino delgado. Por ende, se pueden acordonar, se pueden introducir a través del meso o simplemente se pueden dar vueltas sobre su propio eje. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, una hernia femoral o una hernia inguinal que causa un cuadro obstructivo. Es muy frecuente cuando el asa intestinal está introducida dentro del anillo inguinal, que tiene hasta nombre propio. Y seguramente ustedes se acuerdan porque ustedes han hecho cirugía 1. Y en cirugía 1 hablamos de las hernias especiales, ¿no es cierto? Y si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, estoy seguro que me va a decir ahorita, ¿no es cierto? Pero como yo soy buena gente, no les voy a preguntar ahora.
obviamente, si el cuadro obstruye el asa intestinal, lo que está hacia atrás se va a distender, lo que está hacia adelante se va a aplanar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un cuadro obstructivo mecánico en un asa intestinal delgada? ¿Qué cuadro clínico va a encontrarse en un paciente? Despiértalo al doctor que está durmiendo rico ahí. Despiértate. ¿Estás despierto? Ahí, vale. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Obviamente hacia atrás, distensión abdominal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar con el paciente? Vómitos, ¿no es cierto? ¿Qué más vamos a encontrar? Dolor abdominal. ¿Qué más vamos a encontrar? Deshidratación, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que viene por emergencia con un cuadro obstructivo de deshidratación, distensión abdominal y vómitos, es patología de intestino delgado, así de fácil. Pero si no hubiera eso y lo que hace es más dolor abdominal y falta de eliminación de heces y gases, es patología colon, ¿no es cierto? Es totalmente distinto. No hay vómitos en colon, ¿no es cierto? A menos que sea un cuadro ya muy severo. ¿De acuerdo? Bien. Los vólvulos, que es la rotación del asa intestinal sobre su propio eje, de la misma forma que el vólvulo de sigmoides, estas asas elongadas o este meso elongado puede producir esta estructura. Y se forma una rosca y sobre la misma se produce la necrosis del meso. La invaginación, un cuadro totalmente frecuente, sobre todo en niños menores de 2 años o hasta 5 años, donde vamos a encontrar, por ejemplo, la intususcepción como cuadro más importante y donde vemos que se da un telescopaje del asa proximal sobre el asa distal comiéndose el asa. 25 es. Otra vez muy luz. ¿De acuerdo? En todos estos casos, las liberaciones de las adherencias o las resecciones intestinales tienen que ser medidas y parametradas dentro de los límites de la parte del intestino delgado que, como les comentaba, es importante tener en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una intususcepción y medimos desde el ángulo de Trace hasta esta zona de intususcepción y es menos de 1 metro, nosotros tenemos problemas serios, porque vamos a tener que hacer una resección a ese nivel y tendremos que hacer una ileostomía para poder, una yeyonostomía para poder evacuar o disminuir la tensión en esa zona. Por ende, el síndrome de intestino corto, el cual resulta ser la disminución de cantidad más del 80% de la extensión del intestino, podría presentarse, sin contar los cuadros de desnutrición pluricarencial que podrían darse debido a que hemos resecado parte del intestino delgado. Por ende, tenemos que hacer un parámetro completo de esa medición. Esto se da en neonatos, el hilo meconial, con los cuadros obstructivos, asociados a diferentes patologías como la fibrosis quística, el microcolon. Aquí tenemos el detalle del microcolon. Dilatación de las asas intestinales sin obstrucción, es decir, los cuadros neurogénicos que les comentaba, como son el SPRUE, tropical y no tropical, donde el metabolismo del gluten se ve alterado por factores inmunológicos, donde vamos a relacionar básicamente lo que ya les he dicho: la mala absorción intestinal, la desnutrición pluricarencial de los distintos elementos y la desmejorización de la estructura normal del intestino. Los hallazgos radiológicos, obviamente, que están ahí descritos, no los voy a tomar en el examen, son simplemente de ayuda para que ustedes los puedan tener en cuenta al momento de hacer el diagnóstico. Aquí tenemos una diferencia importante desde el punto de vista radiológico contrastado para poder ver cómo se presenta la enfermedad celíaca, como el signo del nevado que ustedes están viendo ahí, y donde vemos la dilatación del intestino desde este punto de vista neurogénico, con un unimiento de las curvaturas del intestino delgado y sus pliegues. Aquí tenemos más ejemplos de las imágenes radiológicas, las intolerancias a la lactosa, que hoy en día también es muy frecuente, y donde vemos esta patología que causa la distensión de las asas intestinales. También la esclerodermia se suma a los parámetros. Veamos el patrón radiológico en pilas de monedas que tenemos ahí,
síndrome de Zollinger-Ellison, el hilio paralítico, asociado por ejemplo a hipocalemia, pancreatitis, peritonitis, la DOPA, para el Parkinson, por ejemplo, y todos aquellos elementos pueden generar cuadros obstructivos importantes y dañinos. Y esta patología que hoy por hoy resulta ser la más frecuente. Siempre tomen como parámetro el ángulo de trace para hacer una medición correcta de la cantidad de diámetro. Por ejemplo, en la pregunta del examen que les voy a poner, vamos a poner un cuadro de síndrome de intestino corto, pero vamos a ver cuál es el parámetro que nosotros nos van a permitir guiarnos para determinar qué hacer, o una anastomosis primaria o una yeyunostomía. Yo hago estos términos y pretendo que ustedes lo hagan para que ustedes también encuentren la salvedad a este punto. Es decir, no quiero que ustedes se queden en la antigüedad y en la mezquindad de simplemente decir le hicieron una yeyunostomía, sino saber por qué se la hicieron. Cuando nosotros tenemos un accidente de tránsito, cuando nosotros tenemos un cáncer, cuando nosotros tenemos una hernia intestinal, cuando nosotros valoramos las distintas patologías, vamos a tener que hacer una resección, vamos a tener que sacar ese intestino. Entonces, parámetros, ángulo de trace, válvula ileocecal. Esos 8 metros tienen que ser cuidados, muy cuidados. Si nosotros resecamos el 80% de ese intestino, nosotros vamos a tener problemas y por más buena voluntad que pongamos, el paciente va a tener un desenlace fatal. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No es como antes se pensaba, ¿no?, que la vedette de la cavidad abdominal era el estómago. No, hoy por hoy es el intestino delgado. Si nosotros trabajamos bien nuestro intestino delgado, podemos hacer muchas cosas. Llámese BIRROD 1, BIRROD 2, derivaciones gastroyeyunales, derivaciones biliodigestivas cuando tengamos la patología de vía biliar, por ejemplo. Todo eso es importante conocer. Aquí vemos de forma resumida lo que necesitamos. Ahora, si no nos queda más remedio que hacer la resección y determinar límites precisos y cortos, tendremos que apoyarnos de algo que ustedes ya conocen y seguramente están llevando, que es la nutrición enteral, nutrición parenteral y todos los parámetros nutricionales que ya seguramente ustedes bien conocen, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, ya les voy a creer. Gracias. Muy bien, vamos a hacer el seminario. ¿Están completos? A ver, son 25 personas menos uno que me ha pedido permiso. Son 24. Los 5 expositores, ¿están? 1, 2, 3, 4, 5 autores. Listo. Breve. Por supuesto, los que están presentes tienen buena nota, los demás, bueno. Listo, los 5 expositores acá. ¿Pueden? Sí, sí, no. ¿Están de acuerdo, no? ¿O quieren esperar más todavía? Ah, ya. Sí, ¿cómo es? ¿Ah?
presentación de un seminario es importante porque es el trabajo que ustedes realizan para poder probar sus capacidades de desarrollar un tema. Yo, bueno, he visto y bueno, ya cuántos años, casi 7, 8 años en esto de salud, de seminarios que vengo realizando, y veo situaciones que de repente yo vi cuando era alumno también de la facultad, no le tomamos la importancia del caso y pretendemos un seminario soso, un seminario largo. Eso no queremos acá. Cuando nosotros, y ahora van a ver ustedes, sus compañeros, el seminario es preciso a los puntos que nosotros queremos llegar. No necesito los detalles engorrosos que ustedes básicamente tendrían que estudiar en sus libros. ¿De acuerdo? Otra cosa, un médico tiene que presentarse correctamente en el caso de las personas que se están presentando y porque son sus primeros detalles. Y dos, los demás compañeros, los acompañantes deberían estar todos presentes, pero no están. Por ende, eso desmejora mucho la calidad de un seminario. Sin embargo, dado y respondiendo a la responsabilidad de sus compañeros, yo sé que lo han hecho bien y vamos a darles la oportunidad de que nos expongan como debe de ser. ¿De acuerdo? Yo sé que hay muchas deficiencias en algunos casos, pero sé que se pueden mejorar con el pasar del tiempo. ¿Sí o no, Darío? ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Vamos a dar inicio. ¿Quién va a exponer primero? ¿Ya? Listo. Comienza. Sí, se enseña, pues, chico, no estar parado así. No, es si no le muy bien. Comienza, doctor. Chicos, ante todo, muy buenas tardes. El tema que vamos a presentar el día de hoy es hemorragia digestiva alta. Bien, antes de iniciar, tenemos que entender que estas hemorragias gastrointestinales van a consistir en una pérdida de sangre a lo largo del tubo digestivo. Y nos vamos a tener que ubicar en el ligamento de Treitz, como menciona el doctor, el cual nos va a indicar si es una hemorragia digestiva alta o es baja. Si es proximal o hacia arriba del ligamento de Treitz, vamos a ver que es una hemorragia digestiva alta, que eso implica estómago, esófago y duodeno proximal. Epidemiológicamente tenemos que entender que esta es una emergencia, es la primera causa de hospitalización de lo que viene a ser enfermedades digestivas. Tenemos que ver que una de las más frecuentes, que posteriormente vamos a ver que esta tiene una clasificación tanto varicosa como no varicosa, tenemos las úlceras pépticas, que van a ocupar el 50% de hemorragias gastrointestinales, además que estas hemorragias tienen un porcentaje de un 80 o un 10% de mortalidad, usualmente en personas que van a tener un rango de edad mayor a 65 años. Además que se ha visto que la mortalidad con respecto a varices esofágicas es más incrementado debido a la cantidad de hemorragia que se va a producir, que va a ser abundante. Como ya les mencioné, tenemos dos causas, una de las no variciales o úlceras pépticas, que tienen causas tanto
farmacológicas por un uso crónico de AINES, incluso por infecciones como el Helicobacter pylori, que van a causar inflamación de la mucosa, que van a tener una alta incidencia y una alta mortalidad, especialmente el Helicobacter pylori, en un 60 o un 70%. Como podemos ver en la tablita de aquí podemos ver porcentajes que las hemorragias no variciales ocupan un 80%, mientras que las hemorragias variciales van a ser en menor proporción, y de estas las úteras pépticas, ¿no?, que son un 30-40%. Con respecto a factores de riesgo, tenemos tres: el ambiental, que implica comorbilidades, farmacológicos antecedentes, como ya mencioné, el uso crónico de AINES, anticoagulantes, antiagregados paquetarios, la infección por el Helicobacter pylori, varices esofágicas, ingreso a UCI, quemaduras extensas, y también que ya tenido antecedentes de una hemorragia digestiva previamente. Estilos de vida, con respecto al alcohol, el consumo crónico de bebidas alcohólicas, que por ejemplo va a combinar una de las enfermedades que vamos a mencionar próximamente, y hereditario, ¿no?, que vendrían a ser lesiones vasculares y neoplasias gástricas. Como ya les mencioné, tenemos la etiología: varicial, no varicial más frecuente, úlceras pépticas, que son 2 tercios de estas hemorragias gastrointestinales, por el Helicobacter pylori, que va a producir inflamación, y AINES, ¿no?, que van a causar una erosión de la mucosa y posterior hemorragia. Luego tenemos la esofagitis, que va a ser por la enfermedad del reflujo gastroesofágico, que va a producir inflamación, posterior hemorragia y úlceras, que también puede ser por una infección, por medicación, incluso por una enfermedad de Crohn. Gastritis, que sabemos que todo es erosiva por estrés, que va a producir erosiones superficiales múltiples en lo que es el cuerpo y el estómago, y esto va a disminuir pues la protección de la mucosa produciendo esas hemorragias. Luego, como ya les mencioné, el uso crónico de alcohol, el consumo crónico de alcohol, que va a producir lo que son erosiones de Mulberry Waste, que va a producir desgarros en la mucosa y la submucosa, usualmente en la unión gastroesofágica. Entonces, como ya mencioné, en alcohólicos, que van a tener muchas arcadas y vómitos, y eso va a causar una contracción forzada en lo que es la pared abdominal, contra el cardias, que va a estar muy relajado, y eso va a producir la laceración debido a un aumento de la presión intragástrica. Luego tenemos la lesión de Dieulafoy, que más que todo son malformaciones vasculares que se dan en la curvatura menor del esófago, a 6 centímetros en la unión gastroesofágica, que va a causar la erosión de la mucosa. Estas tienen la característica de ser más chiquitas, de 2 a 5 milímetros, y no van a presentar úlceras, por lo tanto, digamos que su diagnóstico va a ser bastante complicado. Y por último tenemos la malignidad, que usualmente sus pacientes van a venir cuando viene a ser una anemia crónica, debido a que van a tener esas lesiones ulcerativas y un sangrado persistente. Y por último, las no variciales, que en eso tenemos pues que son las varices gastroesofágicas y una gastropatía por hipertensión portal, que pueden ser de 3 tipos: una peripática, que se puede dar por un trombo en la vena porta; la intrahepática, que son más que todo por pacientes cirróticos; y posthepática, que es el extremo de Buchiari. Eso tenemos que tener en cuenta de que estas hemorragias, estas úlceras varicosas van a aparecer más que todo al aumento de la presión portal. Si es más de 10, van a aparecer mililitros de mercurio. Si es más de 12, ya se produce la hemorragia. Y como ahí podemos ver, tenemos un pequeño diagrama que nos indica el aumento de la presión portal. Como ya les mencioné, si es más de 10 mililitros de mercurio, se van a formar esas varices. También puede haber formación de nuevos vasos, se van a dilatar, y una vez que aumenta hasta más de 12 mililitros de mercurio, es donde se va a producir la rotura de estos varices. Bueno, continuando con la parte de la anatomía del aparato digestivo, nosotros vamos a explicar o vamos a dividirlo en el esófago, luego el estómago y por último el duodeno. Entonces, para hablar del esófago, nosotros vamos a entender que el esófago va a comunicar lo que es la faringe con el estómago. Usualmente es un tubo muscular que va a estar entre los rangos de 25 a 30 centímetros. Esto va a variar, depende de la persona, ¿no? Pero ese es el rango común. Ahora, otra cosa, este va a comenzar en lo que es el borde distal de lo que es el cartílago cricoides. Dirige la práctica hacia lo que es irrigación. Ya. ¿Irrigación está más adelante, doctor? Sí, es que si tú centras en anatomía no necesitamos eso, necesitamos saber por qué sangra. Ya. Entonces, esto es cosas generales, 3 porciones: cervical, torácica, abdominal, y los estrechamientos, como ya pueden ver, la histología. Ahora, en el tópico de la irrigación, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, dividido, ¿no? Tanto cervical, torácica y abdominal. En lo que es cervical, nosotros vamos a encontrar la arteria tiroidea inferior, que nosotros podemos ver acá.
esta arteria tiroidea inferior va a ser rama de lo que es el tiro Tronco tiroideo cervical. sí, y esta va a ser rama de la arteria subclavia. Luego nosotros vamos a encontrar lo que es la arteria esofágica superior, que va a ser rama de las arterias tiroideas inferior. Luego en la parte torácica nosotros vamos a encontrar que el aorta va a dar ramas, o bueno, va a dar lo que es la arteria bronquial, y va a dar ramas en este caso también. Y aparte, una parte propia de la aorta va a dar ya lo que es las arterias esofágicas medias y las arterias intercostales. Ahora, en la última porción, lo que es la parte abdominal, nosotros vamos a encontrar la arteria esofágica inferior, también lo que es la arteria gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda va a ser parte de lo que es el tronco celíaco, y otra parte también se menciona lo que es la arteria frénica inferior. En el drenaje venoso nosotros tenemos que dividirlo tanto en la circulación sistémica y en la circulación portal. Tanto la cervical y torácica nosotros vamos a encontrar que está relacionada a lo que es la circulación sistémica. Nosotros vamos a encontrar lo que es la vena tiroidea inferior, la vena esofágica, la vena bronquial, la vena sigos, la vena hemiasigos también accesoria, y todas estas van a desembocar en lo que es la vena cava superior. Ahora, en lo que es la abdominal, nosotros vamos a encontrar que esta circulación va a ir directa a lo que es la vena porta, el sistema portal. Luego, en el esófago, en la parte de la inervación, nosotros vamos a encontrar tanto lo que está en el sistema, va a estar controlado por el sistema nervioso autónomo. Esto mediante dos formas, lo que es la inervación parasimpática y lo que es la inervación simpática. En la inervación simpática vamos a encontrar los troncos vagales, que son ramas del nervio vagal derecho, izquierdo, etc. Acá va a estar relacionado todo lo que es el movimiento, la secreción glandular, etc. En cuanto al estómago, vamos a encontrar lo que son, a nivel general, las siguientes partes: la región del cardias, fundos, cuerpos, también el píloro, el antro, canal pilórico, el esfínter pilórico, etc. Y bueno, las relaciones, ¿no? Como sabemos, van a ver la curvatura mayor, la curvatura menor y los diferentes tipos de capas. Y bueno, en cuanto a la irrigación, nosotros hay que entender cómo van a ser lo que es el tronco celíaco, mejor dicho. Del tronco celíaco van a salir tres ramas, lo que es la arteria esplénica, la arteria gástrica inferior, y por último lo que es la arteria hepática común. Entonces nosotros podemos ver que de acá va a irrigar primero lo que es la arteria gástrica izquierda, también la arteria gástrica derecha. Acá, por ejemplo, vemos el tronco celíaco. Acá vamos a encontrar lo que es la arteria gástrica izquierda, también llamada arteria estomática coronaria, que esta se va a irrigar lo que es la curvatura menor. Esta va a hacer una anastomosis con lo que es la arteria gástrica derecha, que va a partir de la arteria hepática común. Y luego en la curvatura mayor va a haber también una anastomosis de lo que son las arterias gastroepiploicas derecha, la gastroepiploica izquierda, y la arteria gástrica corta va a salir de lo que es la arteria gástrica esplénica. La inervación, igualmente simpático-parasimpático, parasimpático del plexo celíaco y el parasimpático de los troncos vagales, nervio vago, etc. El duodeno. El duodeno es la primera de las tres porciones del intestino delgado, como ya había mencionado, una longitud de 25-30. Las diferentes porciones, primera, segunda, tercera, cuarta, y acá a nivel general, pero voy a más centrarme en lo que es la irrigación del duodeno. En la irrigación del duodeno nosotros vamos a encontrar lo que es la arteria gastroduodenal, que va a partir de lo que es la arteria hepática común, y esta arteria gastroduodenal va a dar cuatro ramas: la arteria supraduodenal, la arteria retroduodenal, y después dos arterias que van a hacer anastomosis con otras arterias que salen de la arteria mesentérica superior, las cuales van a ser la arteria pancreoduodenal antero superior y postero superior, y van a hacer una anastomosis con estas arterias, la arteria pancreatoduodenal inferior, antero inferior y postero superior, con estas dos.
Bueno, la inervación, el plexo celíaco, inervación simpática y la inervación parasimpática del nervio vago. Y bueno, eso sería la parte de anatomía. Bien, el estudiar la parte de anatomía involucra que ustedes tengan que saber, por ejemplo, si es a nivel del tercio medio que ingresa un cuerpo extraño, llámese una espina de pescado, y perfora el esófago, ¿qué arteria estaría dañada? Esa es la idea de que ustedes tengan un mapa mental de qué arteria está dañada. La úlcera gástrica, ¿dónde es más frecuente? En la mañana conversamos de eso. ¿Dónde es más frecuente la úlcera gástrica, Harold? Harold. Acá, dice, en el estómago. ¿Dónde es más frecuente? En la curvatura menor. ¿Quién irriga la curvatura menor? Las arterias gástricas. La gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que es lo mismo, es rama directa ¿de quién? Del tronco celíaco. Por lo tanto, si queremos contener ese sangrado con la endoscopía, tendremos que ligar ese vaso sangrante y buscar por dónde pasa la gástrica izquierda. Y si es venoso, diferenciar entre el brote arterial y el brote venoso, que es en napa. Con endoscopía, y vamos a ir viendo cómo vamos a diferenciarlo, vamos a poder hacer determinados tratamientos. Pero es importante que conozcamos qué está sangrando. Por ejemplo, segunda porción del duodeno, como nos ha mencionado, hay una irrigación bastante compleja, porque está el páncreas de por medio ahí. Entonces, para llegar ahí y encima haciendo retrocecal, ¿cómo abordarías ese sangrado? ¿Qué harías? Eso es la idea de que ustedes estudien la anatomía para saber cómo hacer un control, en este caso, de las hemorragias digestivas, que ahora nos va a decir cómo se presenta en la clínica. Bien, con respecto a lo que viene a ser la clínica, pues algunos de estos pacientes, lo que más van a presentar, como he presentado en rojo, es hematemesis, pueden venir con melena, hematoquesia, e incluso también pueden mencionar que pueden venir con anemia crónica o aguda. Lo que vamos a medir aquí es más que todo la amplitud del sangrado. Como ya mencioné, uno de los factores cerebrales más importantes es las comorbilidades que puede tener el paciente, la edad mayor de 65 años. Y aparte de todo eso nos van a dar indicios de que hay signos de hipovolemia. Algo que resaltar es que también algunos pacientes pueden venir asintomáticos, anémicos, o incluso pueden venir a saco-shock presentando hemorragias pasivas. Por ello es muy importante la anamnesis, tanto proximal, indagar sobre el dolor que va a sentir el paciente, la periodicidad, la intensidad con el que viene, el estado general, si tiene anorexia, dinamia, si está asténico, si va a tener náuseas, vómitos, la cantidad y las características del sangrado que ha presentado. Además también de la amnesis remota, como ya les mencioné, el uso crónico de AINES, los anteriores plaquetarios que también van a empeorar el sangrado, anticoagulantes. Si es que anteriormente ya presentó episodios similares, antecedentes, de repente si tiene alguna prótesis, y el examen físico, que siempre usualmente los pacientes que van a tener este tipo de hemorragias y van a acudir por el servicio de emergencia, lo primero en alterarse va a ser la frecuencia cardíaca. Por eso es muy importante siempre ver los signos vitales y el examen físico, ¿no? Ver la hematemesis, que es el más frecuente, la melena, que se presenta usualmente en el 90% de los gatos, la hematoquesia en el 15%, y otros signos importantes que se pueden presentar, ¿no? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si el paciente presenta ascitis y si es alcohólico. Y aquí un pequeño cuadro que, por ejemplo, como ya les mencioné, la úlcera péptica, la más frecuente. Si es duodenal, es más frecuente y la más sangrante, por otro lado, va a ser la gástrica. En segunda posición tenemos las varices esofágicas, que ya les mencioné, más de 10 milímetros de mercurio se forman estas varices, más de 12 comienzan a sangrar, otros ya tenemos síndrome de Mario-Lewy, la de malformaciones vasculares, y los signos más frecuentes, melena y hematemesis. Y el sangrado por arriba del ángulo de Draves. Ahora vamos a empezar con los métodos de diagnóstico invasivos y no invasivos. Como vemos, aquí los métodos diagnósticos son el estándar, va a ser lo que es de endoscopía. Va a resultar, ¿no?, la hemorragia digestiva, un problema de diagnóstico, en el cual vamos a tener, nos van a mencionar acá 3 técnicas diagnósticas: la gamografía, que es los hematías marcados con tesnecio, con lo que tienen una sensibilidad del 93% y una especificidad del 95%.
y pueden, ¿no?, detectar sangrados a partir de 0,1 y 0,4 milímetros por minuto. De acuerdo a las indicaciones, se puede, ¿no?, detectar esto, sino que la desventaja es que resulta que va a consumir demasiado tiempo y va a ser, ¿no?, su disponibilidad va a ser muy reducida. Y tenemos lo que es la angiografía, como vemos el nivel de sangrado es mayor a 0,5 milímetros. Y sus desventajas. De acuerdo a la tomografía, acá sí hay una sensibilidad del 90,9% y una especificidad del 99%, acá con una detectada un nivel de sangrado de 0,3 milímetros por minuto, y su ventaja, ¿no?, es que es disponible, que es rápida, incluso no es invasiva. Y se puede, ¿no?, detectar las lesiones en sí del mismo, identificar su vascularización y las anomalías vasculares. Acá tenemos lo que es la laparotomía exploratoria. Como vemos, si la endoscopía y la granulografía van a ser negativas, esta la utilizamos como una última opción, lo que es la laparotomía, en la cual ya les indiqué, la endoscopía va a ser la prueba de lesión colestando. De acuerdo a la endoscopía digestiva alta, o llamada también esofagogastro-duodenoscopía, va a ser un procedimiento muy útil para lo que es el tratamiento, el pronóstico y el diagnóstico de lo que son hemorragias digestivas altas, en la cual sí, va a tener una sensibilidad, ¿no?, del 98% y una especificidad del 30 al 100%. Como vemos, acá tenemos todas las indicaciones, que lo principal, ¿no?, se ve lo que es las lesiones, se puede realizar lo que son las biopsias y algunos tratamientos terapéuticos, como la resección de lo que son los pólipos o las varices esofágicas. También controlar hemorragias, dilatar, ¿no?, las áreas estrechas o con diferentes tipos de dilatadores, y la retirada de objetos o alimentos que están obstruidos. De acuerdo a las partes del endoscopio, solo para mencionarlas, ¿no?, consta de 3 partes, la que es la sección de conexión, generalmente que es la vía de entrada, ¿no?, la luz, la energía, el aire, el agua. Lo que es la sección de control, que generalmente acá son los canales de control que indican, ¿no?, lo que es la entrada de irrigación, la limpieza, la vascularización, y la sección de inserción, ¿no?, que es la que se pueda ver los resultados, las imágenes que podemos ver en casos, ¿no?, de varices esofágicas, varices gástricas, úlcera péptica y la úlcera de Mayer-Weiss. En el caso de las varices esofágicas, hablamos que hubo un aumento de la presión que es portal desde los 10 milímetros de mercurio, y no hay un riesgo que va a aumentar, ¿no?, el sangrado con una radiante de 12 milímetros de mercurio. De acuerdo a las varices gástricas, como podemos ver aquí en la imagen, van a haber, ¿no?, de una solución de continuidad aproximadamente de 3 a 5 milímetros de diámetro mayor, y puede, ¿no?, estar afectado constantemente, expuesto a lo que son la pepsina o el ácido clorhídrico. Voy a ver lo que es la inflamación, necrosis, incluso puede llegar a producir una perforación. Acá van a ver lo que son los factores defensivos y los factores agresivos. En la cual los factores defensivos van a ser el mucus, el bicarbonato, las prostaglandinas y lo que son las uniones intercelulares. Y los factores que son agresivos tenemos los exógenos y los endógenos. Exógenos, el Helicobacter pylori, lo que son los AINES. En unos mecanismos que son endógenos tenemos, ¿no?, la que es la pepsina con el ácido en el contenido duodenal. Después tenemos lo que son la úlcera péptica. En esta la lesión de Mayer-Weiss, acá va a haber un rápido aumento de lo que son, ¿no?, la presión cardíacas, y va a poder, ¿no?, de acuerdo por distintos factores, puede haber episodios de vómitos después de una ingesta de alcohol, e incluso se va a limitar, ¿no?, la movilidad de la mucosa y va a resultar con un cierre, ¿no?, insuficiente de lo que es el nivel de cardias. Acá vemos la clasificación de Fowlers, que lo clasificas de alto riesgo de recidiva y bajo riesgo de recidiva, con un grado de 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3, en la cual acá nos indica que esta clasificación va a predecir el riesgo de desangrado y guiar el manejo terapéutico de acuerdo a las úlceras pépticas, que son sangrantes, en la cual en la 1A nos indica de un sangrado activo arterial que es en forma de chorro, con unas recidivas del 90%. En una B nos indica una forma resumante que tiene unas recidivas del 10 al 33%. El 2A, que es un vaso visible que indica, ¿no?, una recidiva de 50. El 2B es un coágulo fresco adherido con una 25 a 30% del nivel de recidivas.
Entonces son puntos de Matima, que es un 7 a 10. Y el último, que es el grado 3, que es una lesión con base limpia, cubierta de fibrotina, que es de un 3 a 5%. Como podemos ver aquí abajo en las imágenes. De acuerdo a esto, vamos a ver lo que son las contraindicaciones o lo que no se recomienda para el uso de un endoscopio. Acá nos indica la American Society for Gastrointestinal, nos indica que la manera en que está contraindicada es cuando los riesgos de la salud del paciente superan los beneficios. Entonces, cuando no se puede obtener una cooperación o no hay un consentimiento informado, es una manera que indica, ¿no?, una contraindicación al utilizar lo que es el endoscopio. O como vemos, ¿no?, que en los niveles que son 1A o 1B, si el paciente no está hemodinámicamente inestable, se puede producir o alterar, ¿no?, el procedimiento. O en el caso del 2A, 2B, 2C y 3, en la cual va a estar indicado, ¿no?, cuando aún no se esperan los resultados o contribuyen a una decisión de acuerdo al manejo, o si el paciente no quisiera cooperar adecuadamente. Otra vez. Ya, con respecto al tratamiento farmacológico, vamos a tener una variedad de fármacos que vamos a poder utilizar en el tratamiento de esta patología. Por ejemplo, tenemos la inhibidora de protones, que esto lo que va a hacer es acelerar la revitalización de la mucosa. Usualmente lo que se suele dar es 80 miligramos viendo menos en bolo y posteriormente 40 miligramos cada 12 horas. Que eso ya lo vamos a ver posteriormente. También se dan drogas prokinéticas como la metoclopramida o eritromicina. También se dan vasoconstrictores espláticos como el otrocrite, teripresina. Antibióticos también para más que todo varices con hemorragias agudas, ya que aquí va a haber más riesgo de infección. Y beta-bloqueadores son selectivos como el propanolol para disminuir la presión portal y el ácido tranexamínico, que va a ser el que va a disminuir el riesgo de sangrado. Aquí tenemos, por ejemplo, el manejo de la terapéutica, como ya les mencioné, es un bolo de 80 miligramos intravenoso asociado a una infusión continua de 8 miligramos por hora intravenosa, más que todo para erradicar la bacteria, para disminuir la probabilidad de resangrado. Se le puede dar también claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas por 14 días, y en caso de que obviamente sea alérgica a la penicilina, ya se le puede dar claritromicina, omeprazol o metronidazol. Y de ley, suspender AINES inhibidores de regulación de serotonina. Con respecto a lo que viene a ser el desgarro de Mallory-Weiss, aquí también se le da un inhibidor de la bomba de protones, igual de 80 miligramos intravenosos asociados a infusión continua, y también se le dan antieméticos como la dosación de 4 a 8 miligramos intravenosos. Caso de gastritis y esofagititis erosiva, igual el bolo de 80. Y de Dormi oral por 8 dosis más también se le hace un control endoscópico, debe finalizar el tratamiento médico para poder evidenciar que obviamente el sangrado ya se detuvo. Gastritis por estrés también se le da 80 miligramos intravenosos, todos estos. Y en caso de que lo anterior no dé resultados, también se le puede dar vasoconstrictores espláticos. Con respecto a varices esofágicas, aquí también se le da esta vez oteocride, 50 microgramos intravenosos asociados a infusión continua. También se puede dar antibióticos amplio espectro como lo es la ceftriaxona para evitar infecciones, y beta-bloqueadores no selectivos como el propanolol en 20 miligramos cada 12 horas. Vamos a pasar a hablar sobre el tratamiento. Vamos a comenzar primero con el tratamiento endoscópico y recordar lo de Forrest, ¿no? Que decía de que el 1A, que era el de chorro, y el 2, que son y hasta el 3, que es visualización del vaso, lo vamos a tener que tratar endoscópicamente, y el tercer y el 2B, que es un coágulo, se va a tener que retirar el coágulo y evaluar si procede a endoscopía o no. Y el 2C y el 3 ya es tratamiento médico. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra primera opción? Va a ser la endoscopía. Y si la endoscopía falla la primera, podemos hacer otra endoscopía, o también podemos hacer el tratamiento por arteriografía.
y si esta falla no está disponible, pasamos a los tratamientos quirúrgicos. Con respecto a la endoscopía, principalmente tenemos 3 métodos, que es la inyección de adrenalina, la coagulación térmica y lo que son los hemopinzamientos. ¿Qué es lo más recomendado? Se menciona de que es la utilización de la inyección de adrenalina más el pinzamiento o la coagulación térmica. Y este tratamiento combinado nos va a dar una eficacia del 90% de éxito en el tratamiento de las úlceras. Y bueno, vamos a pasar a los métodos. La inyección de adrenalina. Se menciona que podemos hacer la dilución en 1 en 100.000. ¿Qué significa esto? De que ponemos 1 gramo en 100.000 mililitros. Si ese gramo lo pasamos a miligramos y le restamos 3 ceros al 10.000, vamos a tener 1 miligramo en 10 mililitros. Pero nuestras ampollas son de 1 mililitro en 1. Entonces vamos a tener que hacer una ampolla más 9 mililitros de solución fisiológica. Entonces lo que se menciona es de que se tiene que inyectar en los 4 cuadrantes alrededor de la lesión. Generalmente se usa un volumen de 0.2 a 2 mililitros en cada cuadrante, entonces haciendo 8 mililitros, y también se menciona que mayor a 13 mililitros nos da también una buena hemostasia. Y bueno, ¿cuál va a ser lo malo? De que si solo lo hacemos con tratamiento con adrenalina, va a haber una alta tasa de recidivas, por eso tenemos que combinarlo con un tratamiento térmico o las hemopinzas. Con respecto al tratamiento térmico, en todas sus presentaciones, que puede ser una cauterización monopolar o bipolar con un polo positivo o negativo, usando una sonda térmica o coagulación con plasma de argón, se menciona que van a tener la misma eficacia. Con respecto al hemopinzamiento, se menciona que es menos eficaz que el tratamiento térmico, pero la ventaja va a ser de que si tenemos un sangrado activo en chorro y usamos el hemopinzamiento, lo vamos a poder obtener inmediatamente. Desventajas, la dificultad para tratar lesiones fibróticas y bueno, ya. Con la siguiente tenemos también el Over-the-Scope Clip, que a diferencia del anterior, del hemopinzamiento clásico, este nos va a ayudar a los vasos arteriales que son más de 2 milímetros, y vamos a tener que usar el tipo A, que es el que tiene como la punta roma. Como se ven los pasos: visualización de la lesión, acercamiento, colocación y listo. Y con respecto al tratamiento geográfico, va a ser tanto de diagnóstico como terapéutico ante la falla de los anteriores. El acceso va a ser por la vena femoral, y con respecto a los materiales que vamos a poder utilizar o dispositivos para la embolización, tenemos espirales, partículas de alcohol povilínico, esponjas y gelatina. Principalmente usamos lo que son las partículas de alcohol. Entonces examinamos el tronco y sus ramas, encontramos la fuente de la lesión, procedemos a la embolización, de preferencia selectiva para no comprometer la irrigación colateral que esté ayudando a que se mantenga el flujo y evitar un infarto intestinal. Vamos a encontrar en lo que es el bulbo duodenal. Vamos a realizar, hay una duodenostomía o una duodenopiloromiotomía longitudinal, y de esta forma vamos a exponer la zona afectada. Vamos a ligar las arterias, en las úlceras anteriores, y vamos a ligar lo que es la ligadura. Va a ser una ligadura de la arteria sangrante, y en las úlceras posteriores, y vamos a encontrar una erosión, ¿no?, de las arterias y gastroduodenales, o las arterias y pancreato-duodenales. Esta ligadura
ligadura vamos a hacer dos tipos de ligadura. Una ligadura proximal y una ligadura distal y por hilo irreabsorbible. Y también vamos a colocar un punto en la sutura en la parte media para controlar las ramas de la arteria pancreática. Y luego, bueno, vamos a realizar un cierre mediante la duodenotomía y de manera transversal, y de esta forma vamos a evitar el estrechamiento del intestino delgado. Luego vamos a colocar también la sonda nasogástrica, que esto nos va a evitar o es para drenar el contenido gástrico, y una sonda nasoyeyunal que nos va a permitir mantener la función digestiva. Bueno, acá tenemos dos tipos de cirugía para reducir el ácido gástrico en las úlceras duodenales. Tenemos la piloroplastia más vagotomía y la antrectomía con vagotomía troncular. En la piloroplastia, bueno, es lo más frecuente que se realiza. La piloroplastia vendría a ser la ampliación quirúrgica del píloro. Bueno, y esto nos va a facilitar el vaciamiento gástrico. Y la vagotomía troncular vendría a ser la sección de los nervios vagos, y de esta forma nos va a permitir reducir la estimulación ácida. Y los beneficios y la combinación efectiva de estos dos tratamientos y nos van a permitir reducir las recurrencias de las úlceras duodenales sangrantes. El otro tratamiento es la antrectomía con vagotomía troncular. La antrectomía vendría a ser una resección, ¿no?, de lo que es la parte distal del estómago, lo que es la porción distal del antro, que es la que estimula la secreción gástrica, y esto se usa, esto es una opción en pacientes que tienen úlceras resistentes al tratamiento tradicional o una falla o a las cirugías más conservadoras. El otro tratamiento es ya cuando tenemos una úlcera gástrica. Acá procedemos a hacer una gastrostomía más una ligadura de vasos. Acá ya hace una apertura y una localización de la ligadura. Hay un riesgo de 30% de recurrencia. Por lo tanto vamos a hacer una resección de la úlcera, ¿no? Está indicada porque hay un 10% de que haga una malignidad. Se prefiere una gastrectomía distal, una resección simple del 20%, porque hay un riesgo de hemorragia recurrente. Las úlceras en el estómago proximal, las úlceras que están cercanas a la unión gastroesófago son las más difíciles de tratar. Por esto la alternativa sería usar una gastrectomía proximal o total en casos extremos, aunque la mortalidad es muy elevada. Y también podemos tratar mediante una gastrectomía distal más resección de una lengua o una porción, ¿no?, en donde esté incluida la úlcera. Y otra opción es usar la vagotomía más una piloroplastia combinada con un sobresutura y resección o reforzado o resección en puño de la úlcera. El tratamiento por rotura de varices esofágicas, un tratamiento es mediante el taponamiento mecánico. Es mediante la sonda de Sengstaken-Blackmore. Esto se usa en emergencia cuando el paciente tiene un sangrado severo y consiste en dos globos inflables, un globo que se coloca a nivel gástrico y el otro en el esófago. Este tratamiento es temporal y hay un alto riesgo de recurrencia y puede generar incluso un traumatismo esofágico. Hay un incremento de la tasa de recurrencia al desinflar, ¿no?
puede generar un traumatismo. El otro tratamiento es colocar una endoprótesis esofágica autoexpandible. Bueno, esta se usa en emergencia, en estudios clínicos. Bueno, es un stent metal, es como un puente autoexpandible y que va a comprimir, ¿no?, a estas varices esofágicas. Es menos invasivo que la sonda y nos reduce lo que es el traumatismo o isquemia. El otro tratamiento que es el tratamiento estándar para las varices esofágicas es lo que es la ligadura venosa endoscópica, que es un tratamiento estándar y de primera línea. Y bueno, el método es colocar bandas elásticas a nivel del esófago para comprimir y trombosar las varices. Este tratamiento es eficaz, es mínimamente invasivo y tiene menos riesgos de complicaciones. Es un control inmediato y es profiláctico. El otro tratamiento es el TICS, que vendría a ser la regulación fotosistente intrafágica transcelular, que es un tratamiento definitivo a largo plazo. Muy bien. Está bien notado. La siguiente. La siguiente. Bueno, un video. Es un video. Sí. Lo vamos a poner al final. Y esta es la luz. Sí, no hay problema. Gracias. En realidad, el tratamiento quirúrgico es muy interesante. Hoy en día se trata de ser menos invasivo. El manejo del endoscopio, como ustedes han visto, va a permitir a nosotros abordar el vaso sangrante. Si tenemos un vaso que sangra de manera copiosa, tenemos una escala de Forres que te va a permitir, en ese momento, no te vas a poner a mirar la escala, ¿no?, sino a saber ya actuar en ese momento. Tenemos grapas, tenemos bandas, tenemos una serie de elementos que nos va a permitir cortar ese sangrado en ese momento. El problema radica cuando tenemos ya sangrados más importantes, sangrados profusos, ¿no?, úlceras perforadas de repente con un hemoperitoneo o determinadas neoplasias incipientes que de repente ya, bienvenido al 2030. Entonces, nosotros, con todas las secuencias que nos ha manifestado el doctor, podemos hacer una serie de interpretaciones, llámese gastrectomías totales, gastrectomías subtotales, resecciones parciales, momentoplastias, derivaciones, todas esas estructuras ustedes las van a conocer. Inmediatamente ustedes entiendan que la anatomía va a partir para todo esto. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, queda claro que si ustedes conocen la anatomía, van a poder parar el sangrado. Es muy, muy peligroso que ustedes ingresen al internado y no sepan anatomía, de verdad. Es muy, muy peligroso. ¿Ya? Es importante que lo estudien. Y los que van a rotar conmigo, de todas maneras, tienen que aprender anatomía. ¿Sí o no, Fernando? Bueno. Entonces, por favor, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes, chicos, por la exposición. Muy bien. A ustedes, participantes. Nos vemos en la próxima. Las preguntas salen del seminario.